Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Daniel, ¿tú vas a presentar, no? Sí, doctor. ¿Y de una vez? ¿Ya estamos todos? Siendo las 8 hay que se arranca. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy les voy a hablar acerca de la artroplastía reversa de hombro en artropatía del manguito rotador. Y vamos a empezar con una breve reseña histórica en donde las primeras descripciones como tal de los cambios degenerativos en la articulación glenohumeral, en donde se veía afectado el manguito rotador, empezaron a presentarse o a describirse más o menos en el siglo XIX. Posteriormente, en el siglo XX, ya empezaron a estudiarlo más y ya incluso le dieron el nombre de hombro hemorrágico del anciano, porque encontraban artritis glenohumeral y se asociaba siempre a una lesión crónica del manguito rotador. Por otra parte, con el paso de los años, NIR pues ya escribió específicamente de qué se trataba y ya lo definió como una artropatía por un desgarro masivo del manguito rotador. Entonces, en realidad, ¿qué es una artropatía por desgarro del manguito rotador? Bueno, las características que ocupan esta patología es que existe un desplazamiento de la cabeza humeral en el espacio subacromial, es decir, hay una elevación de la cabeza. Existen cambios degenerativos tanto en la cabeza como en la glenoides por el aumento del movimiento y la erosión que se va generando y la formación de estrofitos. Y hay una característica especial que se da una acetabularización del acromio por erosión inferior, que forma una curva, y aparte esto se puede asociar con una calcificación del ligamento coracoacromial, y eso es lo que da la pauta o el término de acetabularización. Incluso se menciona que hay erosión anterior y superior de la glenoides, que puede incluso alcanzar la coracoides. Entonces, estas características son las que se relacionan con este tipo de artropatía. Pero muchas personas empezaron a mencionar de que había lesiones del manguito rotador y había que clasificarlas de alguna forma. Hay una clasificación incluso que se daba cuando ni siquiera había sido creada la resonancia magnética. Pero muchas de las clasificaciones únicamente se basaban en determinar, por ejemplo, qué estaba lesionado, pero nunca se enfocaban en el futuro, en el pronóstico, en lo que se podía hacer. Las clasificaciones pues sí son específicas y ayudan a orientarnos en el tratamiento, pero con el paso del tiempo se fueron desarrollando otras y hay una clasificación que se llama la clasificación geométrica de las rupturas. Se las presento en la última parte de esta diapositiva, en la parte de abajo. Se divide en 4 partes y se las voy a hablar rapidito, teniendo como cosa importante que al final la tipo 4 es una artropatía por ruptura del manguito rotador. Pero entonces, ¿qué es lo que mide o qué es lo que hace esta clasificación? Pues genera una predicción del patrón de la lesión y esa predicción pues se va a realizar por el tipo de la lesión que exista y la forma en que cómo lo vamos a medir. Vamos a tomar en cuenta cortes coronales y los cortes sagitales y de esta forma en teoría se debe lograr la medición de ciertas longitudes y con eso podemos determinar o se puede determinar si la lesión tiene cierto grado de dificultad para la reparación o si en realidad es una reparación bastante simple.
Entonces, en dependencia de la distancia y la comparación de la longitud en la parte coronal y en la parte sagital, así es como vamos a determinar, o se determina en esta clasificación cómo es la sutura o la mejor forma de tratarlo. Entonces, por ejemplo, en una clasificación tipo 1, son rupturas que lo determinan como rupturas en forma creciente y que son relativamente cortas y amplias, como se los presenta en la imagen 1, donde está la L y la W. La longitud de medio al lateral, o al lateral a medial, como lo quieran ver, es menor si lo comparan con la longitud antero-posterior. Entonces, en teoría, como está en la imagen, las imágenes A y B en la parte inferior, donde I, S es el infraespinoso y el supraespinoso, se observa que la longitud representada por L y el ancho por la W, demuestra que esta es una lesión en teoría fácil de reparar y que la reparación se puede hacer sin tanto problema, logrando que el tendón llegue a la huella principal, a la huella anatómica, sin que tengamos mayor problema. Si nos vamos a una tipo 2, ya se caracteriza por una forma específica, una forma en U, una forma en L. Estas van a ser largas, estrechas, y en teoría existe cierto movimiento de anterior a posterior que nos puede ayudar a realizar la primera reparación, como lo observan en la imagen B y C de la parte de abajo, en donde se evidencia que primero hicieron la reparación antero-posterior y posteriormente la sutura de medial hacia lateral. Y esta es la diferencia, ¿verdad? Las longitudes, o lo que diferencia una tipo 1 de la tipo 2, la longitud en el corte coronal y sagital. Si nos vamos a una tipo 3, pues ya son rupturas masivas que generalmente se presentan en contracción, son lesiones más largas y algunas son difíciles de cerrar. Entonces, el defecto se logra reparar no en su totalidad, pero al menos se logra hacer llegar cierta parte del tendón a la huella anatómica del tendón. Y ahora sí, la tipo 4, que es lo que estamos hablando en esta clase, pues son desgarros por artropatía del manguito rotador. Se asocian a artrosis neuronumeral significativa, hay pérdida del espacio intermedio del acrominumeral, hay desgarros irreparables por métodos artroscópicos o abiertos, y el tratamiento quirúrgico más recomendable en este tipo de casos pues es el quirúrgico con una artroplastía. Y entonces, en este algoritmo, pues les presento que, por ejemplo, tenemos una ruptura masiva del manguito rotador, tenemos que verificar si es crónica o aguda, y en dependencia si es crónica, podemos darle la chance al paciente de dar un momento de rehabilitación. Si existe mejoría, el paciente debe continuar con la rehabilitación. Si no hay mejoría, tanto el problema agudo como cuando no existe mejoría en un problema crónico, ambos ameritan cirugía. Y al hablar de cirugía tenemos un abanico de opciones para este tipo de lesiones. Hay varias opciones de salvataje que lo mencionaron y decía como un desbridamiento con tenotomía del bíceps, una reparación parcial, aumentación con parches, reconstrucción de la cápsula superior o incluso transferencias tendinosas. Pero si esto no nos ayuda, pues tenemos la opción que sería la artroplastía reversa del hombro, y esta pues se va a colocar en pacientes en donde tienen una demanda funcional pues baja, que son mayores, y que hay un deltoides con una flexión activa funcional. Entonces, si tenemos un desgarro masivo, esto es lo que sucede en general. Hay una migración hacia el superior de la cabeza humeral, hay inestabilidad de esto, y empiezan los desgastes e incluso se pueden mencionar las luxaciones. Hay un traumatismo constante que es anormal para la zona y al final hay un daño del manguito rotador que nos causa la artropatía. Existen varias clasificaciones en donde nos mencionan cómo, nos describe, mejor dicho, cuál es la característica de cada uno de los estados y si hay una característica de que la lesión está estable o simplemente está descentrada con una inestabilidad que genera un mal pronóstico. Ahora bien, la artroplastía reversa de hombro, la indicación mayor para que la realicemos es una artropatía del manguito.
debe haber una ruptura masiva del manguito rotador y obviamente puede haber un daño de la articulación glenohumeral. Dice que se puede utilizar en pseudoparálisis debido a desgarros masivos e irreparables. La pseudoparálisis la describían como el movimiento del hombro con movimientos pasivos, pero que el paciente no lo puede realizar activamente. Los mejores resultados se dan porque el paciente se alivia del dolor y la función hasta cierto punto pues, mejora contundentemente. Las fracturas humerales proximales comminutas en pacientes ancianos o con mala calidad ósea también se pueden tratar de esta forma e incluso si fuese una artroplastia de revisión. Mencionaban en este artículo del porcentaje de complicaciones y el porcentaje de revisiones, entonces es 7 y 5.3% respectivamente. Entonces, que en sus inicios esto era hasta un 50%, entonces ya fue disminuyendo. Este personaje nos da una descripción detallada de qué es lo que pasa con la prótesis del hombro reversa, y nos menciona que la medialización y el descenso del centro de rotación de la prótesis aumentan el brazo de palanca del deltoides, ¿sí? Y si este músculo pues, tiene una buena funcionalidad neurológica, pues va a tener la fuerza suficiente para sustituir hasta cierto punto la función de los músculos del manguito rotador, haciendo que la abducción y la elevación pues, sean eficaces. Entonces, hay indicaciones absolutas y relativas. Dentro de las indicaciones absolutas para esto tenemos que debe haber una artrosis glenohumeral excéntrica según la clasificación de Amada 4 y 5, que se caracteriza por una acetabolización del acromio y un colapso de la cabeza humeral. Además, pues dentro de las indicaciones es que sea una artrosis glenohumeral primaria o postraumática y que se asocia a una lesión del manguito rotador, el hombro pseudoparalítico que les comentaba, pero este debe ser secundario a una ruptura del manguito no reparable. Incluso en revisiones de artroplastia del hombro, como les comentaba anteriormente. Algunas veces se utilizan cuando hay resecciones de tumores en el hombro, también es una de las indicaciones para la artroplastia reversa. Las relativas, menciona una artrosis glenohumeral secundaria artritis reumatoide. Y esta también está relacionada con fracturas del extremo proximal del húmero en pacientes mayores de 75 años. Hay ciertas características con esta indicación relativa, en donde si la fractura o si hay fractura de luxación de 4 fragmentos con las tuberosidades osteoporóticas es candidato a ello. Si hay fracturas comminutas con destrucción de la superficie articular en más del 40% también lo es. O si hay fracaso en osteosíntesis de osteosíntesis, y eso también nos indica que puede ser candidato a ello. ¿Qué indicaciones? Contraindicaciones: infección activa, disfunción del deltoides, es decir, hay un problema neurológico del deltoides, hay un déficit óseo glenoideo que impide la colocación del implante y que el paciente sea muy joven. ¿Cómo lo vamos a planificar? La planificación preoperatoria en este caso siempre debe presentarse con radiografías simples, en proyecciones AP, una AP verdadera, laterales, axiales, y mencionaban también que podemos tomar en consideración una radiografía AP con tracción distal, lo que permite evaluar el estado de la funcionalidad de las partes blandas, más que todo para ver si existe una apertura más amplia del espacio. La tomografía se tiene que caracterizar porque debe ser tomada en todo el hombro, incluyendo la escápula, y que los cortes axiales sean al menos de 2 milímetros. Debe ser una reconstrucción coronal funcional, o sea, de buena calidad, para nosotros poder valorar la integridad de la glena, valorar la calidad y el tamaño. Y por último, mencionaba que debemos hacerle a nuestros pacientes un electromiograma. Si tenemos duda de que haya una funcionalidad del deltoides, tenemos que hacer un electromiograma incluyendo la velocidad de conducción, específicamente para el nervio axilar. ¿Por qué? Porque si hay
una lesión del deltoides, está contraindicada definitivamente este tipo de prótesis. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues rápidamente es en cuanto a anestesia, es anestesia general y se puede adicionar un bloqueo interescalénico que nos va a proporcionar una analgesia al menos 48 horas, el posicionamiento en silla de playa con el brazo libre. Y en cuanto al abordaje, está descrito la realización del abordaje deltopectoral y en esta oportunidad lo describían como un abordaje anterolateral. Esto está aún en discusión de cuál es el mejor de los abordajes, pero la mayoría de cirujanos optan por el deltopectoral, aunque lo describen que este abordaje debe ser para los casos donde exista una cirugía previa del hombro. Pero el más importante o el que da una mejor visualización y es cómodo para el cirujano es el deltopectoral. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los tejidos blandos? Después de hacer la incisión debemos hacer una resección de la bursa subacromial, el coracoacromial y los residuos del manguito rotador. Esto con el fin de tener una amplitud del campo de trabajo. Incluso mencionaban que en algunas ocasiones se puede o se debe realizar la resección de la parte superior del subescapular para dar una mejor amplitud y de esta forma tener una visualización más efectiva. La osteotomía humeral pues comienza en la unión entre el cartílago y el troquíter y pues la guía se debe introducir en el húmero justo por detrás de la corredera bicipital. Se debe introducir la guía y hay un tallo guía que debe tener al menos 10 grados de retroversión humeral, alineándolo con el antebrazo. De esta manera estamos orientando bien y vamos a hacer el corte sin problema. ¿A cuántos grados realizar el corte? Pues se podrían realizar, en unos documentos decía 135 o debe ser a 155 grados para el corte de la cabeza. En cuanto a la preparación de la glena, tenemos que considerar esto, y es importante tener una buena separación y buena visualización de las estructuras. En este caso, mencionaban el uso de un Hohmann que se debe de colocar en la parte inferior de la glena para de esta manera lograr que la cabeza humeral, o el húmero, se pueda dirigir hacia abajo, con el fin de que a la hora de que nosotros podamos visualizar bien la glena, no tengamos ningún problema en cuanto a delimitar la parte inferior, porque algunas veces cuando se realiza el corte en la glena y no se visualiza bien la parte inferior, hay cierta inclinación y esto nos genera problemas en la prótesis, como se los voy a mencionar en un momento. Entonces, ya que tenemos esto bien, pues centralizamos bien las guías de corte para nuestra glena, justamente perpendicular al centro de la misma. Y lo que les mencionaba, si nosotros vamos a colocar el componente en la imagen de la izquierda, notarán ustedes que la parte de la glena, la hemisfera, está con cierta inclinación. Estos errores se dan generalmente porque no tuvimos una buena visualización del borde inferior de la glena y esto nos generó que tuviéramos una inclinación al momento de colocar la guía. Y en la derecha, pues obviamente se ve que el implante está en una posición mejor y es por ello que la relación que existe entre el implante y la hemisfera pues es la adecuada. Ahora bien, colocamos la prótesis de prueba con el húmero, como les mencionaba, con 10 grados de retroversión. ¿Y cómo vamos a determinar si esa prótesis la estamos colocando bien, si está muy apretada o muy floja? La idea es tener una abducción entre 0 a 60 grados sin que la escápula tenga un movimiento. Si la escápula presenta un movimiento, en este movimiento de abducción, significa que la prótesis está muy apretada y que tenemos que ver cómo hacemos la liberación de las partes blandas o incluso valorar un recorte óseo. La falta de coaptación significativa entre la glenoesfera y la cúpula humeral es una causa siempre de luxación. Mencionaba una manera simple de ver la tensión que podemos tener del deltoides únicamente colocando el dedo, como lo ven en la imagen. Si no tenemos la capacidad de poder ingresar el dedo, la punta del dedo ahí,
significa que la prótesis podría estar muy apretada. Nos menciona también la prueba de esta prueba en donde se debe de verificar la tensión que existe en el tendón conjunto. Si este está muy blando, significa que la prótesis está muy floja, y si lo sentimos muy tenso, significa que la prótesis no está en una adecuada posición y tenemos que valorar la liberación de tejidos blandos o cortes óseos. La colocación pues va a depender de si lo queremos colocar con cemento o sin cemento, pero generalmente en pacientes osteoporóticos lo más recomendable es el uso de la colocación con cemento. ¿Cómo va a ser la rehabilitación de estos casos? Idealmente inicia el primer día con una movilización pasiva suave que lleve el hombro a la abducción y a la elevación con rotaciones. Incluso debemos de tener al paciente con crioterapia y con electroterapia por al menos 21 días, y los ejercicios activos comienzan a partir de la tercera semana, reforzando en la fuerza de los rotadores externos. El trabajo con resistencia va a iniciar hasta después de los 3 meses. Les quiero presentar un caso clínico. Es una paciente femenina de 86 años de edad que consulta por presentar dificultad para la movilidad del hombro derecho, de 2 años de evolución, con el antecedente de una prótesis anatómica en el hombro izquierdo. Acá les presento los rayos X que tenemos de la prótesis del hombro izquierdo, y estos son los rayos X preoperatorios del hombro derecho. Como ustedes pueden observar, hay una disminución del espacio del acromio con la cabeza humeral. Ya hay cambios degenerativos tanto en la glena como en la cabeza humeral, y a mi punto de vista existe cierta acetabulización de la zona. Entonces se plantea llevar al quirófano para la colocación de una prótesis reversa del hombro, y estas son las imágenes de la prótesis, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, el componente de la glena se encuentra en la posición correcta, ya que no presenta una inclinación muy marcada, lo que nos indica de que seguramente la visualización de la glena fue la correcta transoperatoriamente, y asimismo la colocación de la misma. Bueno, estas son las otras 2 radiografías, en un corte lateral, en una radiografía lateral y una axial, en donde se ve que hay una buena colocación tanto del implante de la zona del húmero como en la zona de la glena. Y esto es lo que les traía para hoy. Muchas gracias.